Buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Una hermosa mañana donde tenemos clara seguridad que nuestro Padre Dios nos sale al encuentro con noticias buenas, con noticias de bien. Los pensamientos de nuestro Padre Dios para sus hijos son pensamientos de bienestar y no de calamidad. En el corazón de nuestro Dios emana el amor, la bondad, la misericordia, la gracia, la sabiduría para auxiliar a sus hijos, para auxiliar a su pueblo. Y tengo clara convicción que esta mañana el Señor tiene preparado para vosotros respuestas, soluciones, alternativas, respaldos. Tiene preparado para vosotros puertas abiertas, porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Una ocasión cuando el rey David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, David todavía no ocupaba el trono, y vemos cómo el rey Saúl comenzó a perseguirlo, comenzó a ejercer una opresión sobre la vida del ungido de Dios. Pero nos damos cuenta cómo él surge, él de sus labios, de su corazón, emana una confianza y una declaración muy grande. Eso usted lo puede ver allá en el Salmo 18, cuando él manifiesta quién es quien estaba de parte suya. Él miró que el Eterno Padre estaba a favor de él. Él lo consideró como mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi escudo, el cuerno, o sea, el poder de mi salvación y mi altura inexpugnable. 7 características, 7 facetas, 7 ministraciones que él había palpado, que él había sido testigo de cómo el Dios de la gloria lo había cubierto, lo había defendido. Por eso, bueno es caminar en esta tierra conectado con el alto mando del cielo, nuestro Padre, el Dios eterno. Antes de compartir el mensaje que el Señor nos ha dado para esta mañana, quiero poner 4 números telefónicos a vuestra disposición para que usted envíe su mensaje de texto, su WhatsApp, o si quiere llamar, llame, manifieste su nombre, su petición, y lo estaremos integrando al reloj de oración de la iglesia. Y un equipo de intercesores que nos apoya a diferentes horas del día, estamos orando a favor de ustedes. Si no puedes comunicarte, no te preocupes. Antes de que termine el programa, estaremos haciendo una oración a favor de vuestra necesidad. Acuérdese que nuestro Padre Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él conoce, Él sabe, Él tiene bajo control todas las cosas. Pero bueno es que aprendamos a manifestar nuestra confianza, nuestra fe, nuestra seguridad en nuestro Padre. Los teléfonos son 55 3890 7065, 55 1302 3840, 55 4245 0474 y 55 4850 3844. Estos son los 4 números en donde usted nos puede llamar, y con la ayuda de nuestro Padre Dios tenemos esa clara confianza de que Él interviene a favor vuestro. También quiero manifestar gratitud por la vida de nuestros hermanos y hermanas que de una manera extraordinaria apoyan a este ministerio con sus donativos y ofrendas. Muchas gracias, porque lo que usted aporta es exclusivamente para los programas de radio, tanto en la Ciudad de México como en otros estados de la República. Muchas gracias, porque nuestro objetivo es hablar la palabra de Dios y ese mensaje llegue a vuestros corazones para ser fortalecidos, ser consolados por el consejo que el Señor envía a nuestras vidas.
Yo le voy a invitar a que abramos la Biblia en esta mañana y quiero basar esta plática, este mensaje, en lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 10. Hay un diálogo entre nuestro Señor y Salvador con una mujer samaritana. Y hay que leer el capítulo 4 para entender todo el contexto, pero quiero tomar este texto como base, como texto principal para compartir el consejo que el Señor nos da. El Señor le dice a esta mujer: si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras ese regalo que Dios ha dado, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Aquí vemos en este diálogo con esta mujer samaritana algo interesante que debemos como creyentes, como pueblo de Dios, pero también si no has leído la Biblia, si no conoces del Señor, bueno es darle lectura a este capítulo 4, porque nos damos cuenta que en el versículo 4 dice que el Señor debía pasar por Samaria. Nos damos cuenta cómo hay una agenda establecida en el plano espiritual, en el plano celestial. Hay agendas, hay trabajos, hay tareas que se tienen que hacer. Hay tareas que se tienen que llevar a cabo para hacer la voluntad de nuestro Padre. Hay tareas que uno tiene que desarrollar para atraer el cielo, para atraer la luz de Dios en nuestro entorno, en el lugar donde vivimos. Ese término tenía que pasar por Samaria. Habla de un cumplimiento a una tarea, a un proyecto. Y mire cómo esa región de Samaria, unos relatos que habla también la Escritura en otros libros del Evangelio, decía que los samaritanos, en una ocasión, cuando el Señor quiso entrar ahí, envió a sus discípulos para preparar ese acceso, esa entrada. Nos damos cuenta que no quisieron, no permitieron que el Señor llegara ahí. Pero este término tenía que pasar por Samaria, habla de un trabajo de cumplimiento, un proyecto que debe de desarrollarse. Y se llega el tiempo en donde se abre esta puerta a través de esta mujer samaritana, ya que ella se convierte en la mujer que lleva las buenas noticias a esa región. A través de esta mujer vemos cómo se abre una puerta para que la luz llegue a Samaria, para que la luz llegue a ese pueblo que ya se había contaminado con una gran cantidad de costumbres, una gran cantidad de ideas y conceptos equívocos con respecto a Dios y con respecto a la vida. Ese tenía que pasar nos habla de cómo el Señor todo lo administra de manera excelente para auxiliar al ser humano. Por eso ninguno de nosotros debemos de caer en la desesperación, ninguno de nosotros debemos de caer en la impaciencia ante un problema o ante una necesidad, porque hay que tener esa confianza de que Dios en su agenda todo lo tiene bien administrado para atraer la luz, la salud, la sanidad, la gracia, la armonía. Entonces vemos cómo en el diálogo con esta mujer, ella le hace una pregunta al Señor, porque el Señor le dice, dame de beber. El Señor quería que esta mujer manifestara cuál era la fuente de su instrucción, qué era lo que había en el corazón de esta mujer. Qué interesante nuestro Padre, porque siempre Él se ocupa de vuestras necesidades,
de vuestras inquietudes. Bueno, la mujer responde y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que yo soy mujer samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Note cómo la mentalidad de la distancia, del distanciamiento, porque los samaritanos en un tiempo estaban apegados a toda una congregación de Dios, que eran las 12 tribus. Pero debido a la división del reino, entonces Samaria se queda como la capital del reino del norte. Y Judá se queda como, Jerusalén se queda como la capital del reino del sur. Y entonces había esa pared de separación, había esa total desconexión entre estos pueblos por la división que sucedió después de la muerte del rey Salomón. Y entonces estos pueblos, esta capital de Samaria, fue afectada porque se abrió la puerta a la idolatría, se abrió la puerta a las malas costumbres, se desconectaron de la ley de Dios, abandonaron el temor al Señor. Una serie de decadencias se evidenciaron en Samaria. Y ahora el Señor estaba ingresando a ese territorio para atraer la vida, para atraer la bendición. Y esto lo podemos aplicar en nuestro tiempo, amado pueblo de Dios. Quizás por distracciones, quizás por malos testimonios, quizás por falsos conceptos, tú te has alejado del Señor. Te has separado de tu ministerio, te has separado de la obra que te encargaron, quizás por la falta de respuesta o la falta de apoyo o alguna traición, alguna situación adversa se te atravesó en el camino. Y fueron de alguna manera los medios que hicieron que tú te separaras, y la vida comienza a tener alteraciones cuando se separa uno de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado de esto. Y en nuestro corazón siempre debe haber la motivación a la unidad, a la búsqueda, juntos, a la búsqueda del Creador. Amar su obra, amar lo que Él nos ha puesto en las manos, las tareas que nos ha puesto en las manos. Hay que degustarlas, hay que disfrutarlas, de tal forma que el corazón de nuestro Dios se deleite y pueda decir, este es mi hijo, esta es mi hija, en la cual o en el cual tengo complacencia, me deleito con lo que está haciendo. Entonces, el Señor le muestra a esta mujer, le manifiesta, le hace saber que estaba metida en un pensamiento equívoco, en una situación de ignorancia, porque le dice, si tú conocieras el don de Dios. Le está diciendo, hay que conocer el don de Dios, hay que degustar, hay que agradecer y hay que corresponder con el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice? También dice, no estás conociendo quién está frente a ti. No estás sabiendo quién está hablando contigo. Y este terrible comportamiento lo encontramos en diferentes tiempos, en diferentes momentos, de cómo a veces las tinieblas cubren los ojos del ser humano, cubren esa visión para no descubrir o para no entender los proyectos divinos. Nos damos cuenta cómo esta mujer desconocía el don de Dios. No sabía qué era el don de Dios. Esta mujer no sabía que frente a ella estaba el Mesías, el dador de la vida. No lo sabía. Ella relacionaba el servicio, la adoración, en una región. Ella decía, en Samaria,
en este pozo es donde nosotros tenemos que adorar. Y ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén. Estaba metida en una mentalidad confusa. Estaba totalmente desconectado de los principios y de la vida de Dios. Poniendo barreras, poniendo linderos de religiosidad, maltratando al pueblo judío. Los otros maltrataban a los samaritanos. Y todo eso es una manifestación de tinieblas. De manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Lo que quiere Dios es conectarte con la vida. Lo que quiere Dios es conectarte con la fuente de esa gracia que nos conecta con el amor de Dios. Y dejamos de estar mirando quién es más, quién es menos, quién es bueno, quién es malo, quién luz, tinieblas. No, cuando Dios está contigo, tu vida comienza a operar de manera diferente. Así lo vemos en este ejemplo de esta mujer samaritana. Y esto se repite constantemente. Yo me acuerdo también en lo que dice el libro de Hechos, capítulo 19, cuando el apóstol Pablo le pregunta al predicador Apolos y le dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu de Dios cuando creyeron? Y contestan y dicen, oh, no, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. No sabemos que el Espíritu de Dios se manifieste en este tiempo. No lo sabían. Y lo mismo que sucedió con esta mujer, no conocían el don de Dios. El don de Dios es ese regalo que ha dado nuestro Padre Dios. Nos ha dado a su Hijo, pero también nos ha dado a su Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, valoramos ese don, ese regalo que Dios nos ha dado, el Salvador del mundo, y nos ha dado esa fuente de poder, ese precioso Espíritu de Dios, es para beneficiar nuestro entorno, es para beneficiar nuestra casa, para que vivamos acorde y de acuerdo a las instrucciones que Dios nos da. Porque de esa manera, entonces, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia, nuestros proyectos son respaldados por Dios. De eso se trata, de que nuestro caminar por esta tierra podamos caminar de manera distinta. Porque hay una serie de cosas, hay una serie de fuerzas malignas que quieren ingresar, que quieren atravesarse, que quieren impedir que el Hijo de Dios, la hija de Dios tenga una comunión clara, directa con su Creador. Y lo vemos en esta región de Samaria, cuando el Señor le dice a la mujer, llama a tu marido, porque el trabajo es en pareja, el trabajo es en matrimonio, el trabajo es con un serio compromiso, porque nuestro Padre Dios cuando otorga sus bendiciones no son fluctuantes. No vacila nuestro Dios. No miente nuestro Padre Dios. Sus promesas son reales. Sus promesas son certeras. De verdad, en verdad. De cierto, dijo el Señor. Eso habla de que hay una verdad en lo que está escrito en el libro sagrado. Le dijo, llama a tu marido. Y entonces ella surge de su corazón las afectaciones que había en esa región de Samaria. Le dijo, no tengo marido, o sea, no tengo un compromiso. Nuestra estancia es sin compromiso. Y entonces el Señor le revela, le dice, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido. Entonces le está revelando la situación espiritual que operaba en Samaria. Y esto lo vamos a entender cuando el Señor revela
allá en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes 17:24, cómo hubo una estrategia de parte del rey de Asiria, y dice que ese lugar de Samaria, en donde estaba la capital de Israel, del rey del norte, el reinado del norte, fue invadido por el rey de Asiria, pero ese rey usó una estrategia. Fue estratégico para que esa región fuese afectada, contaminada, fuese dañada. Y dice que esa región de Samaria exilió a los habitantes de Samaria, o sea, a los que pertenecían a las diferentes tribus de Israel, las exilió, las puso en otra región, y a esa capital la invadió con 5 tipos de costumbres. Dice que trajo hombres de Babilonia. Estoy leyendo segundo libro de Reyes 17:24. Dice que trajo hombres de Babilonia, hombres de Cuta, hombres de Aba, hombres de Hamat y de Sefarbaín. Cinco contaminantes, 5 formas de pensar, 5 formas de ver la vida. Samaria fue invadida por 5 estructuras, y cada una de esas personas que llegaron al territorio de Samaria traían idolatrías, costumbres, pensamientos no correctos. Por ejemplo, Babilonia atrajo a ese territorio a una estructura llamada Sucot Benot. Fíjese cómo contaminaron Samaria con tiendas de burdeles, prácticas impuras y una promiscuidad sexual. Fíjese nada más. Los hombres de Cuta trajeron una estructura idolátrica llamada Nergal, y ese representa un dios subterráneo. O sea, una operación en lo oculto, en lo invisible, que representan a las plagas, enfermedades, bacterias, virus. Y esas plagas atraen la escasez, la hambruna, la pobreza. Fíjese cómo fueron afectando ese territorio. Los hombres de Hamat traían una estructura idolátrica llamada Ashima. Y Ashima significa el dios, la cabra sin pelo. Promotor de delitos, promotor de violencia, promotor de la rebelión, la insurrección. Los hombres de Abba, o los sabeos, trajeron 2 estructuras ellos, fíjense. Una estructura llamada Nivas y otra llamada Tartak. Nivas significa el que ladra, el que tiene un mensaje amenazador, o sea, profecías o predicaciones que amenazan. Tartak significa tinieblas profundas, o sea, sumergidos en la ignorancia. Y esto era algo que esta mujer estaba operando en ella. No sabía el don de Dios y no sabía quién estaba frente a ella. Y Sefarbaín traía una estructura idolátrica llamada Adramelech. El que toma o el que ejerce un reinado de soberbia, orgullo, y Anamelech, el que también trae un reinado de pobreza, miseria y escasez. Note cómo las estructuras diabólicas, el Señor las reprenda, quieren entrar a nuestro entorno para afectar nuestro avance, pero por eso Dios envía su palabra, para que nosotros nos liberemos de todo ese entorno negativo. Vamos a ir a un corte y después del corte continuamos explicando esto, porque debemos de revisar que en nuestra vida no permitamos que entren estructuras que dañen nuestra armonía. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
Mientras regresamos del corte, amados hermanos, usted puede revisar esto que estamos hablando, está registrado en el libro segundo de Reyes, en ese capítulo 17, pero si usted se va al versículo 30 y 31, ahí revela cómo estos hombres trajeron sus deidades, sus conexiones idolátricas y contaminaron el territorio que Dios le había dado a Israel. Contaminaron ese territorio que Dios le había otorgado en las manos al pueblo de Israel. Y esto debemos nosotros de traerlo a nuestro tiempo. Dios a ti te ha dado oportunidades, dones, virtudes, talentos. Dios a ti te ha dado una habilidad, una gracia especial. Te ha dado a tu familia, tu negocio. Te ha abierto puertas de oportunidades. Por lo tanto, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, bueno es conectarnos con los regalos que Dios nos ha dado. Si tú conocieras el don, si tú conocieras quién es quien habla contigo, dijo el Señor. Eso nos habla de que esta región entró a un estado sombrío de tinieblas, de ignorancia. Y el Señor claramente dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese don de Dios es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese don de Dios es el Espíritu Santo. Ambos regalos han sido enviados para que ahora nosotros desechemos de nuestro entorno, desechemos de nuestro lugar donde vivimos este tipo de conductas totalmente alejados de la vida de Dios. Esa vida de contaminación, de desorden, de desenfreno, esa vida de soledad, hace entonces que se vaya la degustación, la felicidad, la paz, la tranquilidad de vuestras vidas. Pero cuando nos conectamos con la fuente de la vida, que es esa ministración que Dios nos da, entonces podemos mirar cómo nuestra vida, nuestro entorno, nuestra familia es bendecida por la decisión que tú tomes. Tu casa, tus proyectos son bendecidos por la decisión que tomes, porque te conviertes en un portador de un mensaje divino. Y ese mensaje lo trasladas al necesitado, lo ministras a tu familia y el alma está anhelante, el alma está agonizándose cuando no se tiene la vida de Dios. Por eso bueno es conectarnos, vivir conectados y correspondiendo con el don de Dios. Vamos a regresar. Estamos de regreso aquí en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Vuelvo a repetir los números telefónicos para que usted nos llame y pueda usted ser atendido. Y también con la ayuda de nuestro Padre Dios pueda usted recibir ese milagro, respuesta, solución, que cuando su pueblo se une, dice que si dos de vosotros nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra,
el Padre que está en los cielos responde de manera sobrenatural. Los números son 55, 38, 90, 70, 65. 55 13 02 38 40 y 55 42 45 04 74. Además 55 48 50 38 44. Nos dará mucho gusto atenderle y que usted pueda palpar, ser testigo, que pueda usted abrir su boca y testificar de que el Señor es su pastor, de que el Señor es su proveedor, su sanador, su roca, su refugio, la altura inexpugnable. Usted debe de testificar de cómo el Señor responde de una manera sobrenatural. Antes de continuar con el mensaje, quiero enviar saludos a nuestra hermana Evangeli, a su hermana Cristina. Deseamos que Dios las bendiga, las guarde de manera especial. A la familia Navarro Moreno, a Juan Carlos y a Betsabé les enviamos muchas bendiciones, que el Señor los continúe respaldando en sus proyectos. Al señor Rogelio y a su esposa Rosy, allá en McAllen, Texas, les enviamos bendiciones. A Manuel Rivas, a Margarita Cruz Martínez, muchas bendiciones, que el Señor los corone de favores. A nuestra hermana Margarita Paz, a Yolanda Murillo, a Marta, a su esposo Isidro, a Tere Mendoza, Marilena Aguilar, Tere Molina, Guadalupe Molina, Soledad Castillo, Teresa Hernández, Zaida Saldaña, Elizabeth Sara, Juana Trejo, Graciela Piñón, Elba María Vadillo y Mireya Ornelas. Muchas bendiciones para vuestras vidas. Continuamos con este mensaje que el Señor nos da. Entonces vamos a ver rápidamente cómo esta región de Samaria fue afectada. Ahora, revisemos, así nada más una pequeña revisión, si nuestro lugar, nuestra casa, nuestro entorno esté siendo afectado por estas estructuras, que de una manera estratégica entran, quieren enseñorearse, quieren adueñarse de nuestro espacio, quieren colocar sus estandartes como señales para que se convierta en un receptor, como si fuera una antena, un receptor de estas fuerzas malignas. Y allí es donde nosotros como creyentes, como hijos de Dios, al estar vinculados con la luz, inmediatamente cuando resplandece la luz, cuando la luz aparece en tu vida, detectas, ves, observas, disciernes esas cosas que no son correctas, que no son favorables, y las desarraigamos, las quitamos de nuestro entorno, porque sabemos que eso va a traer una afectación en nuestro presente y, por ende, nuestro futuro va a tener un resultado lamentable. Por eso es bueno reflexionar, bueno es tener la palabra de Dios en nuestra vida, porque ello o la palabra nos conducirá a la verdad. Y cuando tú estás conectado con la verdad te hace libre. La verdad tiene dos piernas. La mentira solo tiene una pierna. Por eso la mentira no puede avanzar mucho. Prontamente se descubre la mentira y se viene abajo. Pero la verdad se sostiene con dos piernas. Emet se sostiene con dos piernas. Entonces tú puedes caminar, puedes correr, puedes avanzar, puedes ascender, puedes escalar, porque la verdad te hace libre. La verdad te lleva a resultados favorables. Entonces, a manera de revisión, nota cómo Babilonia, cuando entra a Samaria, promueve las prácticas impuras, las tiendas de burdeles, la promiscuidad sexual, el adulterio, la fornicación. Todo eso trae consecuencias tristes, resultados caóticos. Kuta, esta estructura, promueve la enfermedad, las enfermedades, las bacterias, los virus, el hambre, la escasez. Y todo esto, vea cómo está relacionado.
Todo esto está vinculado. Una estructura contamina el territorio y la otra también lo segunda. Y Amat habla de esa insensibilidad, de esa falta de sentimientos puros, en donde esta estructura promueve la rebelión, la violencia, la delincuencia. Todo esto está afectando. Todo eso afectó a Samaria. Las palabras que amenazan, las groserías, los sabeos dice que tenían una estructura llamada Nivás, que hacía que el entorno se volviera amenazante. Ese tipo de conductas en donde el que me la hace me la paga, o ya verás, ahora que llegue, o vas a ver, esto no se queda así. Ese tipo de manifestaciones habla de una contaminación, de una afectación a la paz, a la armonía, a la salud, a la sanidad. La ignorancia, la soberbia, la altivez, la escasez, la pobreza, todo esto está conectado con estructuras que invadieron Samaria. Siendo un territorio que Dios les otorgó, ahora los vemos en una separación y con pensamientos totalmente ya afectados, en donde decían, los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Una división. Y el apóstol Pablo también encontró esa división en la iglesia de Corinto, cuando dijeron, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y otros decían, yo soy de Cristo. Note cómo la mentalidad se fragmenta, se divide. El pensamiento, cuando entra este tipo de contaminaciones, nos hacen ver cosas distintas, visiones distintas. No se alcanza a percibir el gran amor de Dios. De lo que Él quiere es que su reino, su luz, su gracia opere en esta tierra. Pero vemos cuando el Señor le dice, si tú supieras, si tú conocieras el don de Dios, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y entonces ella inmediatamente, como que se le fue quitando la venda de sus ojos, dijo, yo quiero esa agua, dame esa agua. Pero antes de decir dame esa agua, le argumenta, le dice, Señor, tú no tienes un instrumento como sacar el agua. Y todavía le dice, ¿acaso eres mayor que nuestro padre Jacob? Mire cómo estaba confundida en sus pensamientos, en su forma de ver la vida. Todo lo que ella hablaba lo relacionaba con la materia, con las cosas materiales, con lo que veía en su entorno, con lo que veían sus ojos o sus 5 sentidos, y no tenía activado los sentidos espirituales. Y eso es lo que el Señor viene a hacer en nuestras vidas, activar nuestros sentidos espirituales para que podamos trascender ante la materia, para que podamos ver de diferente forma el problema, para que podamos comprender la situación que vivimos a la luz de las Sagradas Escrituras. Por eso el Señor vino caminando sobre las aguas del mar, diciéndonos a nosotros, sus hijos, sus seguidores, sus discípulos, los que creemos en Él, no te llamé para que tú estés nade y nade, no, tú tienes que caminar sobre la adversidad, tienes que caminar sobre los momentos inestables, sobre las fuertes olas, sobre el fuerte viento. Yo quiero que tú te levantes, así te dice el Señor, yo quiero que tú te levantes y proclames las virtudes del reino de Dios. Porque todas esos ejemplos que nos dejó el Señor escritos en el libro sagrado fueron un ejemplo a seguir. Él lo dijo, yo les he dejado estos ejemplos para que ustedes también caminen de esa manera y no permitan que estas estructuras que afectaron Samaria entren a sus vidas y se vuelvan títeres de estas estructuras. Dios no quiere eso.
Dios no quiere ver al hombre insatisfecho, a la mujer insatisfecha, no los quiere ver sumergidos en la violencia, ni en el desenfreno sexual, no los quiere ver enfermos. Ese no es el proyecto de Dios. Solo que el hombre, debido a su descuido, solo que el hombre o la mujer, debido a su desconexión con las cosas de Dios, abre la puerta para que estas estructuras penetren y entonces ejerzan una total devastación en el ánimo, en la armonía, en la salud, en la riqueza, en la abundancia. Y Dios por eso nos envía su palabra para que como hijos de Dios nos conectemos a la fuente de poder y comencemos nosotros a llenarnos del don de Dios, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, que comencemos a llenarnos de la palabra que trajo nuestro Señor y alimentemos nuestro ser interno y que podamos valorar y corresponder a ese regalo que nuestro Padre Dios nos ha hecho, la redención y la santificación. Nos ha venido el Señor a redimir de la esclavitud, de una mentalidad de esclavos, y nos ha venido a santificar a través con el Espíritu Santo de Dios, a santificar nuestra vida. Por eso cuando nosotros vemos la forma en que el Espíritu de Dios favorece al hombre, lo explica la Biblia, de manera que comprendamos, de manera que valoremos cuando dice que el Espíritu de Dios vino como en forma de paloma. Eso nos habla de que hay un mensaje del cielo para nosotros. Hay un mensaje de redención, de oportunidad, de salud, de sanidad, de abundancia. Cuando dice que el Espíritu de Dios viene como paloma, nos habla de que viene en forma de mensaje para decirnos: no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Cuando el Espíritu de Dios también lo manifiesta como el agua viva, el agua que limpia, el agua de la vida. Eso nos habla de que nosotros, al estar apegados, nosotros al permitir que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros, hará que seamos personas en donde la rectificación, la limpieza, la pureza se haga manifiesto en nuestra mente, corazón y nuestras acciones. Y entonces la vida del hombre se vuelve fructífera, con buenos frutos, con buenas virtudes, porque el Espíritu de Dios está junto a él, está con él. También cuando se compara al Espíritu de Dios, ese don de Dios, que es el Espíritu de Dios, también muchas veces, para que lo entendamos, se le compara como el aceite de la unción. Y ese ungimiento del Espíritu de Dios sobre nuestra vida nos otorga poder. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu de Dios. Entonces, si el Espíritu de Dios está con nosotros, vivamos con esa fuente de poder. Poder sobre la enfermedad y también poder sobre la escasez. Poder para desarrollar la tarea que se te ha encomendado. Esa unción de poder dice que pudre el yugo, quebranta las coyundas, las cadenas se rompen cuando el Espíritu de Dios opera en tu vida. Como viento también aparece la Escritura y dice que ese viento se lleva a la basura. Viento recio habla de limpieza, habla también de conducción, habla de guianza. Pero también como vino, la fuente de alegría. ¿Qué es lo que le falta a las personas en este tiempo? La alegría, la felicidad. Y la alegría no se logran con cosas materiales, con cosas externas, con cosas vanas o superfluas. La alegría que Dios da es la que hace que el hombre esté contento con lo que tiene, esté disfrutando lo que tiene, esté disfrutando de su entorno, disfruta su familia, disfruta su casa. Porque el Espíritu de Dios viene y satisface nuestro ser. Cuando se presenta como fuego, el Espíritu de Dios también opera una purificación. Pero también el fuego nos enseña que el Señor quiere que tengamos una mentalidad de ascenso, porque el fuego
no está sujeto a la ley de la gravedad. El fuego no está sujeto a que se venga para abajo, no, el fuego va hacia arriba. Si el Espíritu de Dios está contigo, entonces Él promueve en tu vida un constante ascenso, un ascenso en espiral. No de estar dándole vueltas y vueltas al mismo asunto, no, sino que tu vida comienza a tener un crecimiento. La senda del justo va de aumento en aumento. Por eso, amados amigos y hermanos, cuando esta mujer comienza a quitársele el velo, ese velo de la religión, ese velo de la separación, ese velo de estar cuestionando quién sí, quién no. No, aquí esto es algo personal que tú tienes que revisar cómo está tu comunión con el Creador. Porque, amados amigos, la gente puede tener mucho conocimiento en la Escritura o le ha dado lectura a la Biblia muchas veces, pero sin el don de Dios, pero sin el Espíritu de Dios. Y entonces la persona se vuelve un cuestionador, un acusador, se vuelve un adversario, se vuelve una persona que pone murallas, porque no tiene el don de Dios, no tiene el Espíritu de Dios. Pero una persona que tiene el Espíritu de Dios comprende que lo que está escrito ahí es para favorecer su vida, pero también a los que están a su lado. No es para estar hablando como habló la mujer samaritana, es que ustedes allá y nosotros acá. No es así. El amor de Dios quiere manifestarse de tal manera que su luz se siembre en esta tierra. Fíjese, un conocedor, y el Señor se lo dijo allá en Juan capítulo 3, un conocedor de la ley, un prominente de la ley, llamado Nicodemo, conocía de la ley, conocía la composición del escrito está, y el Señor le dice, le habla en un término espiritual, y él no lo entendió. Y entonces el Señor le dice, ¿cómo tú, siendo maestro de la ley, no entiendes esto? Si te estoy hablando de cosas básicas, si te estoy hablando de cosas de kinder, si así pudiéramos trasladarlo, si te estoy hablando de cosas sencillas, ¿no entiendes esto? ¿Qué sucede si te hablo entonces de las cosas, de los códigos secretos? ¿Qué sucede si te hablo de cosas más profundas? Entonces, ¿qué nos enseña nuestro Padre Dios? Que cuando nosotros abrimos nuestro corazón y le decimos, dame de beber, Señor, yo quiero esa agua. Yo quiero que tu Espíritu esté conmigo. Yo quiero que ese don de Dios opere en mi vida. Yo quiero valorar el regalo de Dios. Yo quiero estar atento y valorando eso que tú me has dado, el precioso Espíritu Santo de Dios. Yo no quiero que se separe, yo no quiero que se aparte de mi vida, porque si el Espíritu de Dios se aparta de mi vida, entonces las fuerzas, la salud, la bendición, la alegría, la sabiduría se va de mi vida. Y cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, Él nos promueve vida, nos hace ser fructíferos, hace que nuestra vida deguste, disfrute, hace que nosotros seamos guiados. Y entonces, eso marca la diferencia, porque en nuestro entorno, la paz, la bendición, la gracia, la sabiduría se hace evidente. Amado pueblo de Dios, pídale en esta mañana al Espíritu de Dios que no le falte. Le dijo el rey David al Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque un hombre sin ese don, sin ese regalo de Dios, se vuelve débil, se vuelve ciego. Cuando a Sansón le faltó el Espíritu de Dios, le quitaron los ojos, lo convirtieron en un trabajador, como si fuera un trabajador cualquiera,
ahí dándole vueltas al molino. Y eso no es para los hijos de Dios. Dios quiere que sus hijos sean portadores de luz, portadores de la gracia, portadores del consejo. Y veamos qué pasó con esta mujer. En el momento en que tiene esa relación, esa conexión con la luz, esta mujer no se quedó con ello, fue inmediatamente y llamó a los habitantes de Samaria y les dijo: venid, venid, vengan, he encontrado la vida, he encontrado la bendición, he encontrado a quien muestra lo que hay en el corazón. Vengan y veamos cómo esos habitantes que un día no quisieron abrirle la puerta al Señor, ahora le abrieron la puerta. Esos habitantes que un día no querían tener comunión con el Señor, ahora le dijeron: quédate con nosotros. Y estuvo ahí, hospedado nuestro Señor en esa región. Esa región fue bendecida con la presencia divina. Hoy el Señor te trae este mensaje para que tu entorno, tu casa, tu negocio, tu proyecto, tus sueños, tu familia sean bendecidos con la presencia de nuestro Dios. Él quiere lo mejor para ti. Si tú tienes algunos contaminantes, algunas afectaciones, algunas malas conductas, cosas que han afectado y dañado tu entorno, hoy es el tiempo de buscar al Señor y decirle: Señor, perdóname. Yo quiero limpiar mi casa, limpiar mi vida. Quiero conducirme por tu camino. Y te darás cuenta cómo la ayuda celestial inmediatamente se moviliza para respaldarte, porque el Señor quiere hospedarse en tu casa. El Señor quiere hospedarse en tu vida. El Señor quiere dirigir. El Señor quiere bendecir. El Señor quiere sanar vuestro entorno. Hagamos una oración. Padre del cielo, esta mañana, Señor, te agradecemos porque nos has dado la oportunidad de hablar tu palabra. Y muchos de tus hijos hoy en esta mañana solicitan que tú seas quien entres a sus hogares, visita sus casas, visita sus familias, visita, Señor, sus negocios, visita la salud, ese cuerpo que se siente enfermo, que se siente débil, ese corazón que se siente desolado, triste, que se siente débil. Visítalo hoy en esta mañana, por favor, Señor, por tu gran bondad y misericordia. Que esta mañana tus hijos reciban una ministración, una bendición, un respaldo en sus actividades, en sus acciones. Guarda a tu pueblo. Al necesitado, mi Dios, seas tú otorgándole tu preciosa gracia, pero también abastece en sus necesidades, abastece la provisión, el sustento, los recursos que tú envías, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Aquellos que se encuentran débiles o enfermos, sea operado en ellos el milagro de la salud, la sanidad, la restauración, la limpieza en sus pulmones, en sus vías respiratorias, en su aparato digestivo, en todo su cuerpo, desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Tus hijos sean bendecidos, fortalecidos por tu hermosa gracia. Te agradecemos, mi Dios, de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Tenga confianza en nuestro Padre Dios, ya que para Él no hay nada imposible. Le invito, amados amigos y hermanos, para que se suscriba a nuestro canal de YouTube y le dé like, manita para arriba, para que podamos llegar a muchos hogares también, en donde muchas personas puedan recibir el consejo. Y también síganos en nuestra cuenta de Facebook, Ministerios La Gloria del Rey Central, y también usted puede ahí colocar sus comentarios o las peticiones que tenga para que podamos incorporarlas al reloj de oración de la iglesia. Yo me despido deseando que tengas un día extraordinario, llena de milagros. Dios te bendiga. Hasta